Hola a todos, bienvenidos a Palabras en Libertad. Hoy vamos a hablar de un tema que está generando mucha controversia en el panorama político internacional: la injerencia extranjera en las elecciones rumanas. Pero no solo eso, también vamos a analizar cómo los medios de comunicación abordan este fenómeno, criticando duramente las supuestas intromisiones de países como Rusia o China, mientras que, curiosamente, parecen justificar o incluso apoyar la injerencia de otras naciones. ¿Por qué existe este doble rasero? ¿Qué intereses hay detrás de esta narrativa? Vamos a profundizar en ello. Rumanía, un país clave en Europa del Este, ha sido históricamente un punto de interés para las potencias globales. Desde la caída del comunismo, su posición geopolítica y su pertenencia a la Unión Europea y la OTAN la han convertido en un escenario de disputas de influencia. En las elecciones, este fenómeno se ha intensificado. Diversos actores internacionales están intentando influir en el proceso electoral, ya sea a través de campañas de desinformación, financiamiento de partidos políticos o presión diplomática. Un hecho que ha marcado un antes y un después en este proceso fue la detención de Călin Georgescu, ex asesor de la ONU y figura prominente en Rumanía, acusado de ser un agente de influencia extranjera. Según los informes, Georgescu habría recibido fondos de origen ruso para desestabilizar el proceso electoral. Este caso ha sido ampliamente cubierto por los medios, pero no es el único. Las denuncias de interferencia extranjera han sido tan graves que por primera vez en la historia reciente de Rumanía se ha anulado la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Esto ha generado un terremoto político y ha puesto en evidencia la fragilidad del sistema democrático rumano frente a las injerencias externas. Aquí es donde entra en juego el doble estándar para medir de instituciones y medios. Cuando se habla de injerencia rusa o china, los medios utilizan un lenguaje alarmista: ataques cibernéticos, desinformación masiva, manipulación electoral. Pero cuando se trata de la injerencia de países aliados, el tono cambia. De repente se habla de apoyo a la democracia, fortalecimiento de instituciones o asistencia técnica. ¿Por qué esta diferencia? En primer lugar, hay que entender que los medios de comunicación no son neutrales. Están influenciados por intereses políticos, económicos y geopolíticos. Cuando un país considerado adversario interviene, se presenta como una amenaza a la soberanía y la estabilidad. Pero cuando un país aliado hace lo mismo, se justifica como una acción necesaria para proteger la democracia o contener el avance de regímenes autoritarios. Por ejemplo, en el caso de Rumanía se ha criticado mucho la supuesta injerencia rusa en las redes sociales, pero poco se ha dicho sobre el financiamiento que algunos partidos políticos rumanos han recibido de fundaciones estadounidenses o europeas. ¿Es esto también injerencia? Según la lógica de los medios, parece que no, o al menos no es una injerencia peligrosa. Este doble rasero no solo es injusto, sino que también tiene consecuencias reales. Por un lado, alimenta la polarización y la desconfianza hacia ciertos países, lo que puede llevar a un aumento de las tensiones internacionales. Por otro lado, socava la credibilidad de los medios de comunicación, que cada vez son más percibidos como instrumentos de propaganda en lugar de fuentes de información objetiva. Además, este enfoque selectivo ignora un problema más profundo: la vulnerabilidad de los sistemas democráticos frente a la injerencia extranjera, sin importar de dónde venga. La anulación de las elecciones presidenciales en Rumanía es un claro ejemplo de cómo la interferencia externa puede tener consecuencias devastadoras para la estabilidad política de un país. En lugar de centrarse solo en los enemigos de turno, deberíamos estar discutiendo cómo fortalecer las instituciones y garantizar que los procesos electorales sean verdaderamente transparentes y libres de influencias externas. Casos históricos de injerencia occidental. América Latina en el siglo XX. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos intervino directa o indirectamente en numerosos procesos electorales y golpes de Estado en América Latina. Países como Chile, Guatemala y Brasil vivieron la caída de gobiernos democráticamente elegidos, reemplazados por dictaduras apoyadas por Washington. En esos casos, la justificación era siempre la misma: evitar el avance del comunismo. Pero en realidad
Se trataba de proteger intereses económicos y geopolíticos, las primaveras árabes y el rol de Occidente. Durante las revueltas en el mundo árabe a principios de la década de 2010, países como Estados Unidos y Reino Unido apoyaron a grupos opositores en naciones como Libia y Siria. Aunque se presentó como un apoyo a la democracia, muchos analistas coinciden en que también había intereses estratégicos y económicos detrás de estas acciones. Es hora de que la comunidad internacional reflexione sobre este doble rasero y trabaje hacia una política más transparente y equitativa. Solo así podremos construir un sistema internacional que realmente promueva la democracia y el respeto a la soberanía de los pueblos. La injerencia extranjera en las elecciones rumanas es un tema complejo que no se puede reducir a un simple enfrentamiento entre buenos y malos. Los medios de comunicación tienen la responsabilidad de informar de manera equilibrada y crítica, sin caer en narrativas sesgadas que solo sirven para alimentar agendas políticas. Como ciudadanos, debemos estar atentos y exigir transparencia, no solo en el proceso electoral, sino también en la forma en que se nos informa sobre él. ¿Y tú? ¿Qué opinas sobre este tema? ¿Crees que los medios tienen un doble estándar al hablar de injerencia extranjera? Déjame tu opinión en los comentarios. Hasta la próxima. Espero que te haya gustado este vídeo. Puedes dejar tu comentario más abajo, suscribirte y pulsar la campanita para no perderte más contenido como este.